Bien, buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de las asíntotas verticales y horizontales. El día de ayer habíamos visto una función racional en la cual tanto en el numerador como en el denominador teníamos funciones de grado 2, pero en el denominador, al tener una función de grado 2, tenemos dos valores que hacen cero el denominador, ¿sí? Entonces tenemos que probar en esos valores para determinar si hay asíntotas verticales. Entonces probamos o determinamos que los valores prohibidos serán 2 y menos 2 y que en ambos habían asíntotas verticales. También determinamos que la asíntota horizontal iba a ser en y igual 1, esto que al tomar las expresiones con la variable de mayor grado en el numerador nos daba una constante y que el límite de esta constante es la misma constante, 1. Entonces teníamos que una asíntota horizontal en y igual 1 y dos asíntotas verticales en menos 2 y 2. Y dijimos el día de ayer que primero que hacíamos era identificar tanto las asíntotas horizontales como verticales. Menos 2 y en 2, y luego la asíntota horizontal que está en y igual a 1. Bien, entonces, tomando esta información, sabemos que cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, y tiende a más infinito. Entonces, es decir, que el gráfico iría en este sentido, ¿no? Acercándose a esta recta vertical, x igual menos 2. Y que cuando tiende a menos 2 por la derecha, y tiende a más, perdón, a menos infinito. Es decir, se va a ir acercando ahí a esa recta vertical, x igual menos 2. Bien, luego vemos esta información en el otro valor prohibido, en la otra asíntota vertical, cuando x tiende a 2 por la izquierda, aquí está 2, esta es la izquierda de 2, dice que y tiende a menos infinito, y que por la derecha de 2 tiende a más infinito. Que cuando x tiende a más infinito, y tiende a 1, y que cuando tiende a menos infinito también tiende a 1. Bien,
Entonces ahora solo tendríamos que unir, digamos, esta flechita. Y digamos que esta es la parte más sencilla para graficar. Porque aquí tendríamos que unir estas flechitas. ¿Y cómo las vamos a unir? La mejor opción sería determinar los interceptos en X y en Y. Vamos a ver si alguien me puede decir dónde intercepta en Y el gráfico de esta función. Recuerden que para determinar el intercepto en Y hay que darle valor de 0 a X. Si X vale 0, ¿cuánto vale Y? Vamos a ver quién nos dice. 0.25. 0.25, que sería, digamos, un cuarto. Digamos, si aquí es un medio. Vamos a hacer esto un poquito más grande, solo para... Y es un cuarto, ¿verdad? Porque si 0 menos 1 entre menos 4, un cuarto. Y los interceptos en X, porque habrían dos interceptos en X, ¿verdad? Aquí hay dos valores que hacen 0 el numerador. ¿Cuáles serían los interceptos en X? Menos 1 y 1. Menos 1 y 1. Entonces ya con los interceptos, entonces ya podemos unir estas dos, ¿verdad? Sabemos que va a venir más o menos así el gráfico. Bueno, más o menos. Entonces, mire, la cosa está en unir las partes del gráfico. Y creo que los más complejos de, de graficar serían las funciones de grado 2. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Este también es un caso de, permítanme, porque es que este es de los Necesito una ejercicios del libro. consulta. Dígame. Una consulta. ¿Podemos Sí, darle valores para que sea más exacto sí, graficarla por los sí, laterales? claro, claro, claro. Yo no lo hago aquí porque obviamente nos llevaría mucho tiempo, Ah, pero ok. sí, perfectamente usted puede darle valores eh, a X para que le quede mejor detallada la gráfica. Listo, gracias. Permítame que estoy buscando una función ahorita.
Ok. Bien, veamos esta otra función. Esta es interesante porque eh, yo había hablado de esto y es por eso es importante uno tomar notas, ¿no? Hacer anotaciones y prestar la atención a lo que los profesores dicen, porque son cosas que por alguna razón no se incluyen en los libros, no sé por qué no las incluyen. Bueno, algunas cosas es que creo que deberían de ser como obvias o las definiciones deberían de ser obvias, aunque nosotros pues tal vez no las veamos como tan obvias. Bien, entonces vamos a determinar primero las asíntotas horizontales. Y esto es algo que también yo había hablado anteriormente. Bueno, esta función solo tiene una asíntota horizontal porque no se incluye en sus miembros una raíz par. Y entonces dijimos que cuando nosotros evaluamos límites al infinito, es decir, cuando estamos tratando de determinar las asíntotas horizontales y vamos a tomar únicamente las expresiones con la variable de mayor grado en numerador y denominador. Vamos a copiar la función original. Bueno, no era esta la función que pasó aquí. Que es muy similar esta. Pero la otra es, la que tenía primero era un ejercicio de la tarea. Ok, entonces vamos a tomar únicamente a x en el numerador y a x cuadrado en el denominador. Ok, pero ¿qué sucede cuando simplificamos esto? Este se iría con uno de estos. Oh, perdón, ahí es menos x. Aquí era la x cuadrada es negativa.
Entonces recuerdan que habíamos dicho que se toman las expresiones con la variable de mayor grado, numerador y denominador, se simplifica y una vez que simplificamos, aplicamos el teorema. Entonces, aplicando teoremas, ¿cuál sería el límite aquí? A ver quién me puede decir cuál es el límite. Y yo, cuando estábamos hablando de esto, hice referencia a algo que sucedía cuando la variable del denominador era mayor que de mayor grado que la del numerador, o si la variable del numerador era de mayor grado que la del denominador. Si no se sabe el teorema. Entonces, ¿cuál es el límite ahí? A ver si alguien se recuerda. Bueno, como no se acuerdan. No existe el. Sí, ahí existe el límite, mi estimado. Ok. Estos son límites al infinito. Recuerde que usted está dándole a X valores que tienden al infinito. Y vamos a retroceder porque esto es algo que usted, yo desde el inicio dije, usted tiene que saber. Mire, propiedades de límites al infinito. ¿Cuál debería de ser ese límite? Cero, cero. Cero. Y dije yo, pero eso no lo escribí, sino que solo lo dije, que cuando usted evalúa límites al infinito, si la variable del denominador es de mayor grado que la del numerador, el límite es cero. Es decir, que la asíntota horizontal es el eje X. Ojalá eso les sirva para que se recuerden al momento del examen. Este ejercicio me gusta porque tiene esas particularidades, ¿no? Del el límite al infinito de la asíntota horizontal en cero. Y obviamente vamos a ver algo más. Entonces, como no se incluye aquí una raíz par, ni en numerador ni denominador, entonces vamos a tener una sola asíntota horizontal y la asíntota horizontal es en y igual a cero. Perdón. Bien, vamos a determinar ahora las asíntotas verticales. Asíntotas o asíntotas.
O sea, en el ejercicio anterior era una función de grado 2 y teníamos dos asíntotas verticales. Pero habría que ver qué sucede aquí. Bien, ¿cuáles serían los valores prohibidos en este caso? Vamos a ver. ¿Quién me puede decir cuáles son los valores prohibidos? Los valores prohibidos son donde el denominador es igual a 0. Menos 2. Menos 2, ajá. Solo menos 2. El 4, Lee. Perdón. 4 no. La compañera dijo menos 2. Estamos de acuerdo en eso. Recuerde, esta es una función de grado 2. Tiene dos soluciones. Factorizamos esto. 2 más x por 2 menos x. Este se hace 0 cuando x es igual a menos 2. Y este se hace 0 cuando x es igual a 2. Entonces tenemos dos valores prohibidos. Entonces, para determinar asíntotas verticales, vamos a evaluar los límites cuando x tiende al valor prohibido. Bien, también dije yo que si una función tiene asíntota vertical o asíntotas verticales, estas suceden en los valores prohibidos, pero que no todo valor prohibido es una asíntota vertical. Entonces veamos menos 2. Menos 2 es un valor prohibido de esta función, ¿verdad? Si sustituyo menos 2 aquí, menos 2 al cuadrado es 4. 4 menos 4 es 0. Entonces, es un valor prohibido. Evaluamos el límite cuando x tiende a 2. ¿Y cómo vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 2? A ver si alguien me puede decir. ¿Cómo vamos a evaluar ese límite? ¿Qué procedimiento vamos a emplear? ¿Qué pasa si sustituimos? Es menos 2, ¿verdad? Menos 2 en el numerador. ¿Qué sucede si sustituimos menos 2 en las x del numerador? Va a dar 0. Me da 0. Y si tengo 0 en el numerador y 0 en el denominador, ¿cómo voy a evaluar ese límite? Cero sobre 0 en la forma indeterminada. Tenemos que simplificar la expresión empleando un procedimiento
algebraico y al final aplicar teoremas sobre límites y determinar la tendencia. Pero el que nos quede 0 sobre 0 garantiza que el límite existe, es decir, que va a haber una tendencia. Entonces, vamos a simplificar. 2 más x en numerador, 2 más x por 2 menos x en el denominador. Simplificamos este 2 más x con 2 más x. Y tendríamos uno sobre 2 menos x. ¿Cuál es el límite ahí? Vamos a ver, alguien que me diga cuál sería el límite ahí. 0. No, porque 0. La única forma en que esto sea 0 es que el numerador sea 0. Si el denominador se hace 0, tenemos problemas. Y menos 2, para esta expresión no es un valor prohibido. ¿Qué pasa si yo sustituyo menos 2 en x? ¿Cuál es el resultado? ¿Ah? 1. No, aquí Es 0. no va a ser 0, mi estimado. Un cuarto. Un cuarto. Menos 2, eso es más 2. 2 más 2 es 4. El límite en este caso es un cuarto. Ojo con eso. Bien, vamos a evaluar ahora el límite cuando x tiende a 2. Ahora bien, ¿qué sucede si evaluamos 2 en el denominador? ¿Alguien que me diga? Da 0. Da 0, ok. ¿Y si evaluamos 2 en el numerador? 4. 4, ok. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar este límite? No. ¿Qué hacemos para evaluar límites cuando el valor prohibido hace 0 únicamente el denominador? Lateral. Evaluamos los límites de forma lateral. Eso es lo que usted tiene que grabarse en su cabeza, porque a la hora del examen eso es lo que le va a ayudar. La teoría, hacer los ejercicios, no, eso es carpintería. Es la teoría la que le ayuda. Entonces, porque así usted sabe qué es lo que va a hacer. Entonces, si el valor prohibido hace 0 únicamente el denominador, evaluamos
de forma lateral. Bien, la realidad no necesitaba tanto. Si le doy un valor a la izquierda de 2 al numerador, digamos 1.9, ¿qué me queda en el numerador? A ver, ¿qué nos queda en el numerador? Si evalúo 1.9 en las x en el numerador, ¿cuál sería el resultado? 2.96. No, porque 2 más 1.9 es 3.9. ¿Cómo va a ser 2 puntos y algo? Es 3.9. Pero lo que nos interesa es que aquí nos da como resultado un número positivo. Ahora voy a evaluar 1.9 en el denominador. Entonces, si evaluamos 1.9 en el denominador, ¿qué nos da como resultado? Un número positivo. 0.39. Es correcto. Nos da un valor cercano a cero, porque recuerde que aquí estamos evaluando valores cercanos al valor que hace cero la función. Entonces nos va a quedar un valor cercano a cero positivo. ¿A qué tiende esto? Más infinito. A más infinito. Bien, vamos a darle ahora valores por la derecha de 2. Digamos 2.01. Si evaluamos 2.01 en el numerador, ¿qué me daría como resultado? 4.01. Y eso es un número positivo, Negativo. ¿verdad? ¿Cómo va a ser negativo? Positivo. Y, bueno, o al menos que usted se haya estado refiriendo al denominador. Si evaluamos 2.01 en el denominador, Negativo 0.04. es correcto. Es decir, un valor cercano a cero negativo. ¿A qué tiende esto? Menos Menos infinito. Menos infinito. ¿Qué? Entonces, ya sabíamos desde el primer momento que ahí hay una asíntota vertical, ¿no? En x igual 2.
Bien, entonces les decía yo, ¿verdad? Que por eso es importante saber los conceptos y evaluar los límites, porque, como dije al inicio, si la función tiene asíntotas verticales, esos se encuentran en los valores prohibidos, pero no todo valor prohibido, como en este caso, menos 2 es asíntota vertical. En menos 2 no hay asíntota vertical, ¿verdad? Solo hay en 2. Entonces vamos a hacer el bosquejo del gráfico para que tengamos un poco más claro esto. Entonces, asíntota vertical en 2 la asíntota horizontal es en 0. No es que la vamos a poner, solo vamos a así como para que se acuerde usted que el eje X es la asíntota horizontal. Bien, entonces luego vemos que por la izquierda de 2, está 2, por la izquierda de 2, y tiende a más infinito, y que por la derecha de 2 tiende a menos infinito, que cuando X tiende a más infinito, Y tiende a 0, y que cuando tiende a menos infinito, también Y tiende a 0. Bien, entonces siempre podríamos darle valores, como dijo el compañero. Lo que nosotros usualmente hacemos es determinar interceptos en Y y en X. ¿En dónde intercepta en Y esta función? A ver, alguien que me diga cuál es el intercepto en Y. Intercepto en Y. Si X vale 0, ¿cuánto vale Y? 1. No, ¿cómo va a ser 1? 0, 0. 2 entre 4, ¿cuánto es? 2. 1/2. 1/2, correcto. En 1/2 sería el intercepto en Y. Luego voy a señalar aquí un cuarto. Pregunta, ¿hay intercepto en X? No. No, no hay intercepto en X. Si hubiera intercepto en X, sería el valor que hace 0 el numerador. Pero el numerador se hace 0 en menos 2. Y menos 2 es un valor prohibido. Entonces no puede ser intercepto en X. Lo vamos a señalar aquí.
en menos 2. Solo para saber que no hay imagen, ¿verdad? Para menos 2. Entonces ahora sí podemos unir. Ya sabemos que la gráfica viene así pegadita y digamos, mire, si siguiera aquí es a un cuarto. Intercepta en un medio. Más infinito. Y luego está. Y ese sería el gráfico de esa función. Entonces, mucho ojo, recuerden, cuando el denominador, la variable del denominador es de mayor grado que la del numerador, la asíntota es el eje X. Y otra cosa es que no todo valor prohibido es asíntota, tal como sucede aquí. Bien, preguntas, dudas. Eso del final lo puedo explicar un poquito mejor. ¿Qué quiere, qué, mi estimado? Que no todo valor prohibido Que hace. no todo valor prohibido es asíntota vertical. O sea, dije yo que si una función tiene asíntota vertical, como en esta, que en 2 hay asíntota vertical, las asíntotas verticales suceden en los valores prohibidos. Mire los valores prohibidos. 2 y menos 2. Pero solo en menos 2 tenemos asíntota vertical. Entonces, si hay asíntota vertical, va a darse en los valores prohibidos, en uno o en varios, o los que sea, porque podemos tener funciones con múltiples asíntotas verticales. Pero si la función tiene asíntota vertical, esa asíntota vertical va a estar en un valor prohibido. Pero no todo valor prohibido, el caso de menos 2, es asíntota vertical. Mire, aquí menos 2 es un valor prohibido, pero aquí no hay asíntota vertical. Solo es que hay ese agujerito ahí que nosotros denominamos a eso una discontinuidad. Y de hecho se le denomina discontinuidad removible. Pero no vamos a entrar en eso porque ese tema de continuidad no va a ser evaluado en este periodo. Entonces, hay que aprender a diferenciar, ¿verdad? Cuando una función tiene asíntota vertical en un número y cuando no. ¿Verdad? Y para ello, lo que tenemos que hacer es evaluar los límites. Si el límite existe, como en este caso, no hay asíntota vertical. Si por el contrario, el límite me da como resultado infinito. Entonces, si tenemos que evaluar lateralmente, ya automáticamente podría decir usted, ahí hay una asíntota vertical. No sé si despejé su duda o tiene alguna otra consulta. Sí, está bien. ¿Alguien más? Sí, Luis, acerca de la asíntota horizontal, viendo los teoremas, ¿verdad? Sí, mire, aquí, y ahí están en las grabaciones también, pues, pero aquí se los puse yo, mire, ¿verdad? Sí, este es el teorema que básicamente
le dice a usted que hay una asíntota horizontal. O sea, siempre que usted tiene una constante dividida entre un número bien grande, le va a dar un valor cercano a 0. Entonces ahí está la asíntota horizontal, la definición de asíntota horizontal. Básicamente que usted evalúa los límites cuando x tiende a más o menos infinito y el resultado va a ser una constante y igual b. En este caso fue 1, en este caso fue menos 1 y en el caso, este último caso, nos dio como resultado 0. Entonces, esa es la asíntota horizontal. ¿Alguien más? Lick, disculpe, no es sobre el tema que explicó, sino sobre el libro. ¿Cuándo vienen a los centros regionales los libros? Mire que déjeme consultarle al jefe del departamento, porque yo se las entregué a él. ¿Se acuerda que les dije que el último día era el lunes? El martes yo hablé con él y me dijo que ya los de un primer listado ya los había enviado, pero déjeme confirmarle. Le voy a escribir a él y mañana me recuerda para ver qué respuesta me ha dado. Aunque ahorita no sé qué pasa, que se tarda en contestar bastante, porque yo desde ayer le estaba preguntando algo y hasta hoy como a las 5 de la tarde me respondió. Entonces, pero recuérdeme, mañana, ahorita le voy a escribir para ver qué respuesta me da. Ok, gracias. De nada. Y la otra semana, ¿verdad que no vamos a tener clase, Lick? No, la otra semana es de vacaciones. Solo en vacaciones hemos pasado este periodo. Bien, si no hay más preguntas o dudas, entonces concluimos por el día de hoy y nos vemos mañana. Tengan todos muy buenas noches.